está con nosotros Karen Chasek. Karen, bienvenida. Hola, Muchas gracias. ¿Cómo estás, Karen? Pues bien, salida, pero... ¿Estás viva? Sí, contenta de estar aquí. Oigan, déjenme decirles algo rápidamente porque una persona nos escribió a través del Twitter y ya me lo puso por ahí con una foto que estoy rodeado de un pócar de reinas y un colado. Pues sí, me tocó ser el afortunado colado, caray. Soy como Pancho Villa. Con todas mis mujeres a la orilla. Pues Ahora muchas gracias. Ahora sí, ya vámonos directo a nuestro tema, Karen. Nuestro tema, ¿viste? Colado, esa palabra a la ver. podemos emplear de muchas maneras. Eso. Sí, Bueno, claro. Es que no nos damos cuenta, pero todo el tiempo en las pequeñas y grandes ciudades nos estamos alfabetizando unos a otros, ¿no? Sí. Al hablar, o lo que escuchamos al pasar, o los letreros, todo el tiempo estamos leyendo, no nos damos cuenta, Sí. pero todo el tiempo estamos leyendo algo en la calle, en la banqueta, en la pared, en la casa, ¿no? En el vidrio de una casa, O si te subes, por ejemplo, al metro, ¿no? Ves todas las estaciones y empiezas a leerlas o la publicidad. Porque cuando no hay algo, como que uno se siente hasta raro. Sí, ¿verdad? sí, te acompaña a leer, por Sí. supuesto, Oye, ¿no? incluso Karen, los letreros que son internacionales, por ejemplo, si no supieras leer, tú sabes que dice salida, porque es algo muy común, que dice, por ejemplo, stop, o que dice Claro. entrada, que dice, no sé, hay cosas como que ya está tu mente las adivina, porque son mundiales, o taxi, ¿no? Claro. O el tachecito de no pasar, ya sabes que Hay si palabras tiene un universales tachecito, y hay no, otros, que si exacto. es verde La siga. simbología. Sí, la simbología Exacto. también es importante en este tema. Sí, pero bueno, hoy nos centraremos en las palabras. palabras, ¿no? En cómo nos estamos educando todo el tiempo. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí los menús de las fundas, los que están escritos, ¿no? En la entrada, Totalmente. te pueden bien educar o muy mal educar, señores que tengan fonda, por También. favor. Pozole y epazotes con Z, quesadilla es con S, milanesa es con S. ¿no? Ándale, Sí. uno le dice, sí, leí pozole, con ese no entro. Ajá. Comida Sí, para no. llevar, la B chica, no B de grande también. Sí, suele es que suceder. estamos todo el tiempo utilizando ciertas palabras o aprendiendo palabras que ni siquiera existen. Tú me contaste ahorita, antes de que entráramos al aire, una anécdota que es maravillosa, ¿no? La que responde a esta expresión de... La muñequita de Sololoy, cuando te dicen que te tienen que cuidar como muñequita de Sololoy, no sé si usted ha escuchado o lo ha aplicado en su casa, cuando se tiene que tener mucho cuidado con estas muñecas, son muñecas que entraron a México y eran de celuloide, se ella le llamaba celuloid. Entonces las tenían que cuidar mucho porque no se podían arreglar como las de porcelana tan rápido. Entonces hay que cuidarla mucho como muñequita de celuloid, pero en la ciudad y en México se fue popularizando y como era muy difícil decir celuloid, se empezó a decir sololoid. Y entonces eres la muñequita de sololoid. Eres mi muñequita de Sololoy. Sololoy. Sí, Que también eso, se han cambiado palabras hasta en el diccionario, ¿no? O sea, de por sí, ya se claro, vuelven hay costumbres. mexicanismos y hay otra variante que, porque idealmente en esta alfabetización colectiva en las grandes ciudades, uno tendría que estar aprendiendo nuevas palabras, ¿no? Ese es Claro. como el escenario ideal. Pero lo que sucede, y nos pintamos solos en esta ciudad, ¿no? Es que le damos nuevas interpretaciones o significados a las palabras conocidas, ¿no? Tenemos un listado bien extenso, ¿no? De palabras: feria, madre, piña, batazo. Sí, ¿no? hay unas Hay que un montón. utilizamos todo el tiempo y nos damos cuenta. Claro, No, y que porque ya son parte de nuestro lenguaje. O luego lo que pasa también es que sus palabras las vuelvo mías. Y entonces ya las estoy utilizando sin darme cuenta que no eran mías. Claro. Claro, no, y a lo que voy es que en lugar de que estemos incorporando palabras para extender nuestro vocabulario Al contrario. y ¿no? hacernos de más mundo, como se dice, pues lo que estamos haciendo es reinventando todo el tiempo. Caló se le llama, ¿no? Sí. A este tipo de lenguaje que no es una palabra castellanizada o en castellano, pero es un modismo. Ujú, es un modismo y bueno, si académicos y sociólogos se han puesto de acuerdo en algo, es en decir que el tamaño de tu vocabulario sí puede determinar el tamaño de tu mundo, ¿no? Porque las palabras son tu puerta de acceso, digamos, ¿no? Pues sí pueden delimitar tus fronteras, ¿no? Internas, por así decirlo. Tu
poco vocabulario o tu gran? Es que de tu vocabulario depende que te quedes fuera de una conversación, que te quedes fuera de un programa, que te quedes fuera incluso de un letrero que digas, ¿qué dijo ahí? Claro. O sea, ¿dónde tengo que dar vuelta? ¿No? Claro. Pero ahorita con la era sí, digital sí. ha pasado mucho eso, que cada vez leemos menos o estamos tan concentrados en redes sociales que nada más leemos, pero lo que tú estás escribiendo, lo que yo posteo, Esté bien o mal, ¿no? exactamente, y con eso nos quedamos y lo guardamos. Y no investigamos el más allá y ya no abrimos un libro siquiera. Es que ese es yo creo, el punto, ¿no? Más Medular. Sí, medular de lo que estamos conversando, porque no se lee. Sí, tener una carrera, ¿no? Estudios de posgrado, en efecto, te puede ayudar un montón, pero no te garantiza nada. Hace un par de años hizo un estudio el Departamento de Letras de la Universidad Iberoamericana, y dijo que el universitario promedio juega con unas 200 palabras en su vocabulario. hombre. En México, sí, y esto es consecuencia de que se lee muy De poco, no leer, ¿no? claro. Y entonces, yo intento aterrizar, ¿no? ¿Cuál es la gravedad, digamos, de tener un vocabulario reducido? Sí. Cuando únicamente estamos jugando con esas 30, 50, 80 o 200 palabras que conocemos, eso equivale a lo que hacíamos en la infancia, que nos quedábamos encerrados en nuestro cuarto jugando con nuestros juguetes conocidos, ¿no? Esta muñeca hoy va a jugar el rol de la señora Lupe y mañana va a ser la señora Josefina, pero estás, ¿no? Con lo Que mismo. Es la misma muñeca, es la misma palabra que estás reinventando. Y no está nada mal, ¿no? Ponernos creativos y jugar con una palabra, pero imagínate lo que nos estamos perdiendo. Afuera de esa recámara hay toda una casa, y afuera de esa casa hay una calle que es parte de una gran ciudad, que es parte de un estado, de un país, de un continente, Sí. de un mundo estamos en una de los millones de galaxias, ¿no? que en el universo. O sea, nos estamos Claro. perdiendo de cuánto por únicamente quedarnos, ¿no? No, En por esas decir- palabras conocidas. Ayer alguien me hizo un comentario esto y fíjate, o sea, viene a colación que, no sé, yo quería leer un libro que nos regalaron aquí ayer que traía información de Picasso y alguien me decía, ¿y para qué lees de Picasso? ¿No ya sabes quién es Picasso? Espérame, o sea, es cultura general que a lo mejor sepas mucho más de Picasso, no solo que es un pintor. Claro. No, sino a ver dónde nació, porque como tú dices, a la hora que te reúnes, tienes un tema de conversación en una sala con alguien, en un café o lo que sea, ¿no? Sí, cada persona tenemos un interés distinto. Muchas veces nos vamos con la idea de que no nos gusta la lectura o no nos conectamos con la lectura porque desafortunadamente en la escuela nos dejaron a leer algo que nos aburrió, algo con lo que no conectamos. Pero eso no significa que no haya una lectura con la que podamos engancharnos. Claro. ¿No? Hay que perderle el miedo a entrar a la librería y acercarnos, ¿no? Tal vez a ti te va a gustar un libro de cuentos, de misterio, y tal vez a ti te va a gustar leer sobre arte, ¿no? Pero ¿sabes qué sucede muchas veces, Karen? Que cuando estás ya de frente a una librería o alguna biblioteca, pues ves la inmensidad, ¿no? La cantidad de tomos, de libros que pues, te pierdes. Entonces, ¿cuál podría ser una buena recomendación para llegar a una librería y acudir precisamente a los libros que podrían ser de tu interés? Claro. Yo creo que todos tenemos claro, los seres humanos amamos que nos cuenten historias, ¿no? Sí. Lo hemos hecho desde el principio de los tiempos, ¿no? Escuchar y contar historias. Entonces, uno, te conoces, sabes qué tipo de historias te gustan más que otras. Suspenso, por ejemplo. Hay un montón de personas que trabajan en esa librería o en esa biblioteca a los que puedes acudir y decirle, oye, me gusta este tipo de historia y la verdad no leo mucho. ¿Cómo que me recomiendas? Y te van a dar un libro de cuentos o una pequeña novela que Que tenga haga que esto, ver ¿no? con eso, que tenga que ver con eso, que no tenga un lenguaje muy complicado. Para eso están ahí, para ayudarte. La cosa es que nos intimidamos o nos da pena, ¿no? Sí. Y si te da pena, no hay problema. Di que el libro es para tu sobrina o el libro es para tu primo. Ándale. Como se usa cuando se compran remedios para otros males, ¿no? O incluso revistas que tengan como credibilidad, ¿no, Karen? También se puede empezar por ahí. Claro, las revistas, los cómics, El periódico. todo. Sí, Todos los días. exactamente. Algo muy no hay básico. que tenerle miedo a las palabras Sí. nos abren mundo, ¿no? Multiplican nuestras posibilidades. Claro. Karen, muchísimas gracias. Definitivamente un tema muy importante y como